Listo, estaba yo diciendo que ahora sí podemos dar inicio nosotros a la clase después de haber presentado la evaluación. Oiga, y muy bien, felicitaciones, rompen el miedo, rompen la pena, rompen la vergüenza, se lanzan al ruedo y así es como uno crece espiritualmente hablando. Después de haber terminado la introducción, 7 lecciones en la introducción, recuerde que esas 7 lecciones ya se encuentran en la lista de reproducción del canal de YouTube. A partir de hoy iniciamos lo que sería la unidad número 1. Compartí con ustedes el planeador de clases. Esa hojita en PDF es el planeador de clases. Todo lo hacemos de manera decente, de manera ordenada y de manera organizada. Y el planeador de clases nos ayuda a eso. La unidad número 1, ¿cómo se llama? Si tiene el planeador de clases ahí a la mano, usted lo va a poder notar. Culpabilidad y condenación de la raza humana. Así se llama la unidad número 1. Culpabilidad y condenación de la raza humana. Dese cuenta que ese tema es fuerte, ¿no? Y dice el planeador de clases que este tema usted lo encuentra en Romanos desde el capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20. Quiere decir, lo que resta del capítulo 1, la totalidad del capítulo 2 y el capítulo 3 hasta el versículo 20. No la totalidad del capítulo 3, pero sí más de la mitad del capítulo 3. Entonces, bienvenidos. También nos dice el planeador que esta unidad número 1 tiene 4 lecciones. Ahora, 4 lecciones, pero probablemente no sean 4 clases. Muchas gracias. 4 lecciones, pero probablemente no sean 4 clases. Pues hoy no alcanzamos a tomar la lección número 1 porque ya empleamos 30 minutos presentando la evaluación. Las lecciones son las siguientes. Lección número 1. Los gentiles son culpables ante Dios. Romanos 1, del 18 al 22. Lección número 2. Los principios con que Dios juzga. Romanos 2, del 1 al 16. Lección número 3. Los judíos son culpables ante Dios. Romanos 2, del 17 al 3, 8. Y lección número 4. El mundo entero es culpable ante Dios. Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 20. Hagamos el ejercicio que siempre hacemos cuando estamos estrenando planeador de clases. Dígame cuál de estos 4 títulos le parece más impactante, le parece más llamativo o le parece más interesante. ¿Cuál de los 4? Lo que tiene que hacer ahí es en el chat colocar el numerito de la lección. Entonces yo entenderé que usted si pone el 1, a usted le impacta la lección número 1 y así sucesivamente. Regáleme el número, por favor. Marta Poveda dice que el 2, los principios con que Dios juzga. Estefanía dice que el 2, gracias Estefanía. Esta semana al fin te voy a escuchar la voz, Estefanía, presentando los versículos. Qué alegría, estoy muy emocionado por eso. Carolina dice que el 4, el mundo entero es culpable ante Dios. Hola Carolina, otra vez te hago la pregunta, ¿por qué no presentaste los versículos hoy? No lo explicas en este momento, después charlamos. Puede ser mañana, temprano, a eso de las 7:30 de la mañana, yo creo. Mario dice que el segundo, la señora Zoila dice que el 2 también, señora Zoila, excelente su merced, y hace 8 días dijo yo de primeras, muy bien, así es que es. Liliana dice que el 4, el mundo entero es culpable ante Dios. Natalia dice la 2 y la 4. Estefanía dice, gracias, me dan nervios, pero nervios ¿por qué? Sí, date cuenta que aquí somos lo más relajado, lo más tranquilo. Marta León, 2 y 4. Juan Esteban dice que el 4, el mundo entero es culpable ante Dios. Marta Penago dice que el 2. Ana Belín dice que el 2, los principios con que Dios juzga. Muy bien. Bienvenidos a la lección número 1, hasta donde alcancemos. ¿Listo? Hasta donde alcancemos. Lección número 1, allá en su cuadernito escriba, los gentiles son culpables ante Dios. Romanos 1, del 18 al 22. Y así arrancamos de una vez. Los gentiles son culpables ante Dios, Romanos 1, del 18 al 22. ¿Quién es el gentil según la Sagrada Escritura? Pues usted aprendió el versículo de Romanos capítulo 1, que es el versículo 14. Bueno, algunos lo memorizaron, otros no, pero pasamos por ahí y lo aprendimos, en el sentido de que dimos una interpretación, dimos una enseñanza con respecto al versículo 14. Y el versículo 14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Ahí se habló del griego y el no griego, ¿no es cierto? Pero usted memorizó el versículo 16. Y el versículo 16 dice, al judío primeramente y también al griego. La versión de la cual aprendió los versículos Diva, si usted prestó atención, esa versión dice, al judío primeramente y también al que no es judío.
Entonces, ¿quién es el gentil? El gentil es aquel que no es judío, o sea, aquel que pertenece a otro pueblo que no es el judío, a otro pueblo que no es el israelita. Por eso se encuentra en el planeador de clases. La lección número 3 se llama Los judíos son culpables ante Dios. Pero la primera demostración que se hace en la carta a los romanos es la demostración de que ahora los gentiles, o sea, los no judíos, o sea, los no israelitas son culpables ante Dios. Recuerde que si usted quiere hablar, usted levanta la mano y con muchísimo gusto le damos la palabra o a través del chat. Si yo no estoy leyendo lo que usted está escribiendo y me quiere preguntar algo, pues usted levanta la mano. Cuando se levanta la mano aquí me aparece la señal de que alguien quiere hablar, alguien quiere preguntar algo y entonces con muchísimo gusto se le da la palabra. No hay ningún problema. Meet nos da la facilidad. Y otra vez, gracias a Dios y gracias a la familia de Leonardo y de Vivian por proveernos estos medios que optimizan nuestra enseñanza. Ok, versículo 18. Ubíquese ahí, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 18. Y aquí en esta lección hay un montón de versículos que yo diría que memorizarlos todos, ¿no? Todos. Pues sí, habría que memorizarlos todos, pero no los vamos a memorizar todos. A menos que usted diga, no, qué chévere, memoricémoslos todos. Pero por ahora hay que ir escogiendo los más dicientes. El versículo 18 comienza diciendo así. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a leer de corrido hasta el versículo 22, que dijimos que esa lección era hasta ahí, ¿no es cierto? 1 del 18 al 32, no 22, sino 32. El versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hasta ahí dése cuenta que todos los versículos son espectaculares. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Versículo 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Versículo 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué tal estos versículos? Es la descripción que el Espíritu Santo hace en la Biblia acerca de los gentiles. Es decir, acerca de los que no son judíos, acerca de los que no son israelitas. Es decir, es la descripción que el Espíritu Santo hace en la Biblia acerca de pueblos como nosotros, que no somos israelitas, como nosotros, que no somos judíos. Dígame, ¿cómo le parece esa descripción?
La descripción es esperanzadora, la descripción es positiva, la descripción es buena. ¿Qué tantas cualidades usted encontró ahí? ¿Qué tantas virtudes usted encontró ahí en los pueblos gentiles? ¿Cómo estamos los seres humanos entonces ante los ojos de Dios? ¿Cómo estamos los seres humanos entonces ante la perspectiva divina? ¿Por qué la Biblia va a decir más adelante que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios? Eso lo comenzamos a entender desde acá, ¿no? Muy fuerte, me agrada, porque acabamos de hacer una lectura, creo yo, clara, y de la lectura sale una comprensión de lectura. De ahí viene la pregunta y usted me está dando la respuesta. Respuesta que yo leo, lógicamente, por respeto a usted. ¿Cómo le parece la descripción? Fuerte. Dice, yo tengo otra versión. ¿Qué versión tienes? Dice, dura, dice muy fuerte, tenaz, súper fuerte, pero real, muy severa, fuerte, dura, cruda, terrible, podridos. Podrido, dice Carolina, muy bien. Muy fuerte, dice la señora Zoila. Caído, dice Hilda. Nada positiva, terrible, pervertidos, terrible, pero Dios tiene toda la razón. Muy bien. Ahora usted dirá, la palabra evangelio aparece desde el versículo 1. Recuérdeme, la Dios habla hoy. Muy bien. Recuérdeme usted qué significa la palabra evangelio. Del evangelium, ¿no? ¿Qué significa la palabra evangelio? Colóquela ahí. Buenas, muy bien. Cambie el término nuevo por algo que entendamos más todos. Quizás para algunos sea muy claro el buena nueva, nueva, pero quizás para algunos no le quede tan claro. Entonces cambia el término nuevo por el término noticia. Muy bien, son buenas noticias. Eso significa el término evangelio. Buena nueva y buena noticia es lo mismo, ¿sí? Pero la idea es ponerlo claro. Como la idea es ponerlo claro, evangelio significa buenas noticias. El evangelio significa buenas noticias. Pero nos comienza dando las malas noticias. ¿Por qué? Las buenas noticias inician o arrancan a partir de Romanos capítulo 3, versículo 21. A partir de Romanos 3, 21 inician las buenas noticias. ¿Por qué antes de darnos las buenas noticias? ¿Y de qué tratan las buenas noticias? Pues las buenas noticias tratan acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y la justificación por la fe, Romanos 1:17, que se da a través del Señor Jesucristo. Pero ¿por qué antes de darnos las buenas noticias nos confronta con esta realidad? Porque si nosotros no nos confrontamos con la realidad de la condición en la cual se encuentra la raza humana, nunca llegaríamos nosotros a valorar las buenas noticias. Nunca llegaríamos nosotros a valorar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario si primero no nos confrontamos con esa verdad y no nos concientizamos con esa realidad. El tema es que nosotros vamos a hablarle a la gente de buenas noticias, le decimos a Dios que Dios los ama, vamos a darle las buenas noticias sin antes confrontarlos con la realidad de su condición espiritual. Y ahí nosotros cometemos un gravísimo error en la evangelización, cometemos un gravísimo error en la predicación. Una predicación en donde a usted le digan que todo está bien, que todo es bueno, que Dios lo ama, que pura gracia, que pura misericordia, que Dios lo acepta como usted es, que Dios no le quiere cambiar absolutamente nada, es una predicación coja, es una predicación divorciada de la verdad, es una predicación a la cual le falta un pedazo. Y si a eso le falta un pedazo, se convierte en una perversión del evangelio, porque yo estoy descuartizando el evangelio. Entonces, si le falta un pedazo, se convierte en una mentira. Si le falta un pedazo, se convierte en un engaño. ¿Cómo así que Dios me acepta así como yo soy y que así estoy perfecto y que hay un campeón dentro de mí y que Dios quiere sacar el campeón que hay dentro de mí? Si estos versículos comienzan a confrontarme realmente con lo que hay dentro de mí. Y lo que yo encuentro de mí, dentro de mí, no es un campeón, o al menos no un campeón para lo bueno, un campeón para lo malo. Encuentro un campeón, el campeón de la perversión, el campeón de la mentira, el campeón de la injusticia, el campeón de la murmuración y el campeón de todo lo malo que el hombre pueda idear. Entonces, muy bien, como le está diciendo Carolina, pues entonces no se llega al arrepentimiento, porque no me están hablando de la pésima condición espiritual en la cual yo me encuentro. De modo que el Espíritu de Dios no puede obrar en mí en ese momento convenciéndome de pecado. El Espíritu de Dios convence de pecado, dice Juan capítulo 16, versículo 8. Pero no me puede convencer de pecado
si todo lo que yo digo tiene que ver con las virtudes o cualidades o buenas acciones o buen corazón del hombre. El Espíritu de Dios va obrando en la medida en que yo voy predicando. Si quiero que el Espíritu de Dios convenza de pecado, ¿a mí de qué me toca hablar? Pues de pecado. Si quiero que el Espíritu de Dios conduzca a las personas al arrepentimiento, ¿de qué me toca hablar? Pues de arrepentimiento. Si quiero que las personas sean convencidas de la fatal condición espiritual en la cual se encuentran, pues ¿de qué tengo que hablar? De la fatal condición espiritual en la cual se encuentra la raza humana. El mismo Señor Jesucristo dijo que nosotros éramos malos. Eso es Lucas capítulo 11. Si vosotros siendo malos, lo dijo el Señor Jesucristo. Pero lo que usted encuentra en los altares es que nosotros somos buenos. La predicación desde los altares es que somos buenos, somos maravillosos, somos extraordinarios, extraordinariamente pervertidos, extraordinariamente malignos, extraordinariamente desviados de la verdad de Dios. Antes de dar la buena noticia que arranca en Romanos capítulo 3, versículo 21, hay que dar o confrontar a la gente con la mala noticia. Es decir, el Espíritu Santo viene y dice, le tengo dos noticias y no le voy a dar a escoger cuál quiere primero. No es como las sorpresitas entre nosotros. A veces hablamos entre nosotros, tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quiere primero? Entonces yo digo, deme a mí esta o la otra. No, el Espíritu de Dios dice, tengo dos noticias y le voy a dar primero la que es. ¿Y cuál es la que es? ¿Cuál es la primera? Pues la mala. Porque si yo no recibo la mala primero, yo nunca voy a valorar, a desear, a apreciar, a querer la buena. Primero me tienen que dar la mala. ¿La mala cuál es? La confrontación con mi propia condición espiritual. Estos versículos, lastimosamente, a nosotros nos describen detalladamente. Estos versículos, lastimosamente, es como nuestra hoja de vida, porque está hablando de los pueblos gentiles. Nosotros pertenecemos a pueblos gentiles. Todo el que no es judío, todo el que no es israelita, y aquí ninguno salga con que yo creo que me corre sangre hebrea por las venas. Bájese de allá, corrompido. No, no es así. Somos gentiles, pertenecemos a los pueblos gentiles. Y al pertenecer a los pueblos gentiles, pues estos versículos son para nosotros. Entonces, siéntese bien, abroches el cinturón de seguridad y arranquemos por el versículo 18. El versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Note que aquí hay dos revelaciones, una en el versículo 17 y la otra en el versículo 18. Vuelva a leer el versículo 17 y después lea el versículo 18 y dígame, colóqueme en el chat cuáles son esas dos revelaciones. Cada revelación tiene un nombre. Ahí está claro en el versículo 17 y está claro en el versículo 18. Regáleme el nombre de esas dos revelaciones. Algo se revela en el versículo 17 y algo se revela en el versículo 18. Encuéntrelo y escríbalo, por favor. Las dos en la misma respuesta. Porque si ustedes cuartiza, ¿cómo entendemos? Entonces, ¿cuál es? Primero la del versículo 17. ¿Cómo se llama la del versículo 17? Se llama la revelación de la ¿qué? Y ahora la del versículo 18. ¿Cómo se llama la revelación del versículo 18? Se llama así. Está muy fácil. Léalo y escríbalo. Respóndalo, por favor. La justicia es la otra. Muy bien. ¿Y cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Ahí dice claramente. Mira, el versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Más claro no se puede. La justicia de Dios se revela. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la revelación de la justicia de Dios. ¿Sí? Eso en el versículo 17. Entonces la primera revelación es la revelación de la justicia. ¿Quién escribió justicia? Muy bien. Esa es la respuesta correcta. Ahora la otra revelación, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela. Ahí la tiene. Es la revelación de la ira de Dios. Versículo 17, la revelación de la justicia de Dios. Versículo 18, la revelación de la ira de Dios. Ahí las tiene. ¿Estamos claros? Usted me tiene que escribir claro. Si está confundido, me dice estoy confundido. Y yo vuelvo y se lo explico. Ya mismo sacamos la plastilina, el foamy, cojo un marcador. De alguna u otra manera se lo explico para que todo lo entendamos. ¿Estamos claros? Claro. ¿Clarito? Muy bien, claro. Bueno, 5 personas lo tienen, 6, 7. Ah, no, todo el mundo lo tiene claro. Muy bien. Aquí hay dos revelaciones. Ahora, quiero que miren el versículo 17. ¿A quién le pertenece esa revelación?
Y quiero que miren el versículo 18, ¿a quién le pertenece esa revelación? ¿A quién le pertenecen? ¿A quién le pertenecen las dos revelaciones? Las dos revelaciones le pertenecen al mismo. ¿A quién le pertenecen? Excelente, a Dios. A Dios. Mire cómo se llama la revelación en el versículo 17. En el Evangelio, la justicia de Dios. Ahí dice, justicia de Dios, que es la primera revelación. Y en el versículo 18, la ira de Dios, que es la segunda revelación. Tanto la justicia le pertenece a Dios como la ira le pertenece a Dios. Ahora, un sinónimo de revelación, que también lo hicimos hace 8 días. ¿Qué es eso de que se revela? Se revela significa que se qué. Que es de Dios, pero Dios la qué. Excelente, Carolina, muy bien. Carolina, respondes excelentemente bien. No sé por qué no presentaste los versículos. Mañana charlamos a primera hora. Bien, que Dios qué, que Dios muestra o que Dios ilumina muy bien, que Dios, no utilice mal la palabra muestra, utilice otra, por favor, que Dios da a conocer. Entonces, Dios revela, o Dios muestra, o Dios ilumina, o Dios da a conocer, o Dios da el discernimiento para que la gente lo entienda. Muy bien, Diana. O Dios manifiesta. ¿Sí? Eso significa la palabra revelar. Quiere decir que Dios no queda oculto, Dios no queda detrás de bambalinas, sino que Dios de alguna manera muestra partes de su carácter, partes de su propósito, partes de su voluntad. En el versículo 17, ¿qué es lo que muestra? Su justicia. ¿Qué es eso de su justicia? Lo dijimos hace 8 días, lo leímos de otras versiones. Justicia significa la manera como Dios justifica a un individuo que ha creído en Jesucristo. ¿Qué es eso de justificar? Entonces se lo explico de otra manera. La manera o la forma como Dios declara inocente a un individuo que ha creído en el Señor Jesucristo. Se lo explico de otra manera. La manera como Dios absuelve de los cargos que hay en un individuo que ha creído en el Señor Jesucristo. Ahí viene la pregunta, ¿luego el individuo tiene cargos en contra? Pues claro, los cargos aparecen a partir de Romanos capítulo 1, versículo 18, que es donde se comienza a demostrar la culpabilidad de todo el mundo. Entonces, si todo el mundo es culpable, tiene que haber una manera para Dios absolver de esos cargos, quitar la culpabilidad, justificar a ese individuo que está muerto en delitos y pecados. ¿Existe un método? Sí. ¿Cuántos métodos? Uno solo. No hay dos métodos, hay uno solo. La Biblia dice, y en ningún otro hay salvación. ¿Se acuerda del versículo? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Y ese es el nombre de quién? El nombre de Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dese cuenta cómo toda la Biblia concuerda entonces. Esto es como un gran rompecabezas, las fichas están ahí y solamente el Espíritu de Dios puede hacer que una ficha encaje con otra ficha. Nosotros somos solamente alumnos o discípulos del Espíritu Santo. Si no es porque el Espíritu Santo está presente en estas clases, no entenderíamos nada de la Biblia. Pero si lo entendemos es porque nuestro Señor está presente y le agradecemos su presencia entre nosotros. Ok, dos revelaciones, las dos revelaciones le pertenecen al mismo. ¿Quién recibe la primera revelación? Es decir, ¿quién recibe la revelación del versículo 17? Es decir, ¿quién recibe la manifestación de la justicia de Dios? ¿O quién recibe la justificación? ¿O quién recibe la absolución de sus cargos? ¿O quién recibe el dictamen de inocencia? ¿Quién? Según el versículo 17. Responda, por favor. Gracias. Excelente, Carolina. ¿Ustedes se dan cuenta cómo Carolina responde bien? Carolina dirá, ¿por qué no presenté los versículos? Lo mismo nos preguntamos nosotros. ¿Por qué no presentaste los versículos? ¿A quién o en quién se manifiesta la justicia de Dios? En el que cree. El que cree. ¿Cuál es la clave ahí? La fe. ¿En quién tengo que creer? Versículo 3. En nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué tengo que creer? Romanos 1:17. Que a través del Señor Jesucristo yo soy declarado inocente. Esos versículos, el 3 y el 17, son claves y tienen que encajarse, tienen que relacionarse para poder entender la temática del Evangelio. ¿Estamos claros hasta el momento? Creo que sí. Muy bien. Ahora, si usted lee el versículo 18, la misma pregunta, ¿quién recibe la revelación
la manifestación o la descarga de la ira de Dios? Léalo, por favor, y responda. Vuelvo y le hago la pregunta mientras que usted lee. ¿Quién recibe la revelación, la manifestación o la descarga de la ira de Dios? ¿Quién? Porque el texto dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. O sea, ¿contra quiénes? La respuesta es doble, contra los y los. La respuesta es doble, según el versículo 18. La respuesta no es una, son dos. O es una respuesta doble. Ahí dice claramente. Cuando usted dice el impío, está claro, pero le falta una parte. Cuando usted dice el injusto, está bien, pero le falta una parte. Entonces, excelente. Mire, Carolina, cómo responde bien. Excelente. Entonces es contra el impío y contra el injusto. Ahí dice. Léalo conmigo, por favor. No nos estamos inventando nada. Todo está escrito. La ira de Dios se revela, o se manifiesta, o se descarga desde el cielo, porque es de Dios, Dios está en el cielo, contra toda impiedad e injusticia. Es decir, la ira de Dios se manifiesta, se revela o se descarga sobre la vida del impío y sobre la vida del injusto. Ahí está, estos dos términos. Parece que fueran lo mismo, pero no es lo mismo. En la Sagrada Escritura no es lo mismo. En la Sagrada Escritura el término impío significa una cosa y el término injusto significa otra cosa. Aunque los dos cometen pecados, el pecado del impío es su impiedad y el pecado del injusto es su injusticia. Pero el impío comete impiedades contra quién y el injusto comete injusticias contra quién. Primero, los significados. ¿Qué significa la palabra impío? Revisemos primero el antónimo. El antónimo de impío es pío. Pío, título que han ostentado muchos papas de la Iglesia Católica Apostólica Romana. San Pío. ¿Y qué significa el término pío? El término pío significa sometido. ¿Sometido a quién? A Dios. Cuando el Papa dice que es Pío II, quiere decir que está sometido a Dios. Es un hombre sometido a Dios. ¿Eso es cierto? ¿Qué? Pura carreta. ¿Cuándo ha visto un Papa sometido a Dios? Mentiras. Si no está sometido a la Biblia, no está sometido a Dios. Pío significa sometido. Entonces, impío, excelente, señora Marta León, muy bien, excelente. Entonces, impío es un individuo que no se somete a Dios. De ahí surgen un montón de ideas, un montón de definiciones y de sinónimos más. Porque impío es alguien que no se somete a Dios, por lo tanto es alguien rebelde en contra de Dios. Alguien necio en contra de la palabra de Dios. Eso significa el término impío. Impío, excelente, Estefanía. ¿Cuántos quieren escucharle la voz a Estefanía? Levante la mano. Hagamos un break. Hablemos de Estefanía un ratico. Carolina dice, yo quiero escuchar la voz de Estefanía. ¿Quién más? Señora Zoila dice, yo. Gracias, señora Zoila. Ok. Julie dice, yo. Gloria dice, yo. Gloria está en Estados Unidos. Hola, Estefanía, ¿cómo estás? ¿Estás nerviosa o estás tranquila? Un poquito nerviosa. Qué alegría escucharte la voz. Gracias por darnos gusto. ¿Qué horas son allá en Madrid, España? ¿Tú estás en Madrid o estás fuera de Madrid? Ok, ¿qué horas son? 2 y 2 de la mañana. Pero no te importa. ¿Tienes ganas de Dios? ¿Tienes sed de Dios? Ok. Gracias por darnos gusto. Un placer conocerte y un placer escucharte. Bueno. Ok. ¿En qué íbamos antes de hablar de Estefanía? ¿Me recuerdan, por favor? Estamos definiendo el término impío. Si pío significa que se somete, pues impío es que no se somete. Si no se somete a Dios, la impiedad es un pecado cometido en contra de quién? Directamente en contra de Dios, ¿cierto? Porque tiene que ver con el sometimiento a Dios. Entonces el impío comete su pecado directamente en contra de Dios. Ahora hablemos del injusto. El injusto. El tema de la injusticia. Yo soy justo en dónde y con quiénes. Y soy injusto en dónde y con quiénes. El pecado es diferente, ¿cierto? ¿En dónde soy injusto? ¿Con quién soy injusto? ¿Soy injusto con Dios? ¿Con Dios puedo ser injusto? Bueno, también. Pero el pecado real en contra de Dios es la impiedad, no la injusticia. Entonces la injusticia yo la cometo es contra quién
¿O la injusticia la cometo contra quiénes? ¿Qué dice usted? Muy bien. La injusticia uno la comete contra el prójimo. O sea que aquí tenemos que la consecuencia de la impiedad es la injusticia y que la causa de la injusticia es la impiedad. ¿Por qué el hombre es injusto? ¿Por qué el hombre peca contra el prójimo? ¿Por qué el hombre comete tantos hechos malos en contra del mismo ser humano? Porque es un impío. Entonces póngase usted a pensar, ¿por qué es impío, es injusto? O en otras palabras, si no le tiene respeto a Dios, porque es un impío, ¿usted cree que le va a tener respeto al prójimo? ¿Qué dice usted? Si no respeta, si no honra, si no tiene cuidado de las cosas de Dios, ¿usted cree que le va a tener cuidado a las cosas de su prójimo? ¿Por qué es un injusto? ¿Por qué comete tanta maldad con su prójimo? ¿Por qué? Entonces, en pecados específicos, ¿por qué roba a su prójimo? ¿Por qué miente contra su prójimo? ¿Por qué engaña a su prójimo? ¿Por qué asesina a su prójimo? ¿Por qué no tiene ninguna clase de respeto contra su prójimo? ¿Por qué no tiene principalmente ninguna clase de respeto contra Dios? Es un impío. Por eso el tema de la impiedad se menciona primero. Primero se habla de la impiedad, después se habla de la injusticia. Primero se dice es que es un impío y después se dice es un injusto. Si no fuera impío, no sería injusto. Cuando se arregle la relación con Dios, dejará de ser impío y también dejará de ser injusto. Entenderá que hay que amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, pero también hay que amar al prójimo como a sí mismo. Este tipo no lo entiende, por lo tanto no lo cree, por lo tanto no lo practica. ¿Por qué? Porque está muerto en delitos y pecados. Como está muerto en delitos y pecados, es impío y es injusto. ¿Qué merece que se descargue sobre su vida? Dígalo, hablemos en términos justos. ¿Qué merece que se descargue sobre su vida? Es impío, nada de respeto a Dios. Es injusto, nada de respeto al prójimo. Es impío, todo lo malo que pueda idearse en contra de Dios lo hace. Es injusto, todo lo malo que pueda idearse o inventarse en contra del prójimo lo hace. ¿Qué merece el individuo? Según el versículo 18, lo que merece es la ira de Dios. ¿Usted se da cuenta de lo justo que es el argumento bíblico? Porque algunos dicen, pero pobrecitos los seres humanos, pero pobrecitos los hombres, pobrecita la raza humana, pobrecita, ¿cómo así pobrecita? Pobrecito el nombre de Dios que es deshonrado con tanta impiedad. Pobrecito una sociedad completamente hundida en la miseria y en la ruina espiritual, pero individualmente el hombre no puede ser pobrecito. El hombre tiene lo que se merece. El hombre es impío, el hombre es injusto, por lo tanto lo que se merece es la ira de Dios. Lo único que puede arreglar eso es la revelación anteriormente mencionada en el versículo 17, que es la revelación de la justicia de Dios. Dese cuenta que en el versículo 18 el hombre es culpable. En el versículo 17 se plantea un método para convertir al hombre culpable ahora en un hombre inocente. ¿Por qué es culpable? Porque se la pasa haciendo impiedades e injusticias. ¿Cómo ese hombre culpable se convierte en un hombre inocente? Por la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo, el cual lo pasa de muerte a vida, lo convierte en una nueva criatura, elimina todo lo impío de su vida y elimina todo lo injusto de su vida. Hasta el momento, ¿quién lo está entendiendo? ¿Y quién lo está entendiendo bien? Levante la mano o diga yo o de alguna manera manifiéstese, por favor. ¿Está claro? ¿Y está chévere o está aburrido? ¿Está chévere o está cansón? ¿Está chévere o está mamerto? ¿Acabamos aquí, oramos de una vez o continuamos unos minuticos más? ¿Qué dice usted? Al menos hasta las 7:15, 7:20 le podemos hacer. ¿Qué dice usted? ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿Está chévere? ¿Está súper? ¿Le hacemos? ¿Continuamos? ¿Cómo se llama esto? Se llama doctrina. ¿De qué se alimenta uno? De doctrina, de palabra. El cristiano maduro quiere doctrina. El cristiano maduro no quiere esa jugadura de sermones, no quiere fábulas, no quiere cuentos, mitos ni leyendas. El cristiano maduro quiere doctrina. Usted quiere doctrina, lo demuestra. Ama los versículos, lo demostró. Memorizaron 9 versículos, algunos 10, 11, algunos 17 versículos. Y dentro de 8 días, Carolina de primeras
nos va a presentar más de 9 versículos aquí memorizados. Gloria a Dios por Carolina. Muy bien. Termina diciendo el versículo, bueno, lo leemos completo y examinamos la parte final del 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, quienes cometen las impiedades y las injusticias. Los hombres, o sea, ¿quiénes? Dice, los hombres, o sea, ¿quiénes? Responda, por favor. Nosotros. Muy bien, Hilda. Hola, Hilda, ¿cómo estás? Hilda, tú también presentas los versículos dentro de 8 días, ¿cierto, Hilda? Por supuesto que sí. ¿Cierto que sí, Hilda? Responde, Hilda. No me ignores, Hilda. Hilda es contigo. Ah, qué bueno, Hilda. Sin ningún tipo de presión de mi parte, como usted se puede dar cuenta. Muy bien, ¿quién? Nosotros. ¿Quiénes cometemos las impiedades y las injusticias? Nosotros. ¿Nosotros quiénes? Los seres humanos. ¿Quiénes somos culpables ante Dios? Los seres humanos. ¿Quiénes necesitamos la justicia de Dios? Los seres humanos. Los seres humanos. Y termina diciendo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia. Ahora no dice impiedad, pero se incluye porque la injusticia es la consecuencia de la impiedad. Pero aquí habla de la injusticia, que es el pecado contra los hombres. Dice, detienen con injusticia, cambia la palabra injusticia por el pecado contra los hombres, detienen con el pecado que cometen contra los hombres la verdad, lo cual quiere decir que el pecado detiene, el pecado estanca, estanca al individuo, no lo deja avanzar, lo hunde y lo hunde y lo hunde hasta que termina en el infierno y a su tiempo en el lago que arde con fuego y azufre. Pero sobre todo y lo más importante y lo más terrible es que el pecado detiene la verdad. Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿quién es la verdad? Usted tendrá que responderme. ¿Y cuál es la verdad? Usted también tendrá que responderme. ¿Quién es la verdad? Romanos 1.3. ¿Quién es la verdad? Romanos 1.3. ¿Quién es? Responda, por favor. Todo ahí puntualito a la Biblia, ¿sí? Sin inventarnos nada, ni darle rodeo, ni nada de eso. ¿Quién es la verdad? Romanos 1.3. El Señor Jesucristo es la verdad. Aquí dice, detiene la verdad. ¿Quién es la verdad? El Señor Jesucristo. Ahora, no quién, sino cuál es la verdad. Romanos 1.17. ¿Cuál es la verdad? La verdad es excelente. La verdad es el Evangelio. La verdad es Cristo y la verdad es el Evangelio. No es contradicción de ninguna manera, porque ¿de quién habla el Evangelio? ¿Quién es el tema principal del Evangelio? El Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que enseña el Evangelio acerca de nuestro Señor Jesucristo? Lo que enseña el Evangelio acerca de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 1.17, es que a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, yo obtengo justicia, o sea, obtengo inocencia. Y al obtener inocencia, Romanos 1.16, yo soy salvo. Romanos 1.16 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿A quién? Al que cree, al judío primeramente y también al griego. Esos 3 versículos deben entenderse perfectamente. El 3, el 16 y el 17, se lo repito. ¿De quién habla el Evangelio? De Cristo, Romanos 1.3. De la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, Romanos 1.17. A través de esa obra en la cruz del Calvario yo obtengo justicia, es decir, justificación, es decir, inocencia, es decir, soy absuelto de mis cargos. Y el ser absuelto de mis cargos, Romanos 1.16, ¿qué obtengo? Salvación. El poder de Dios fluye a mi vida salvándome, liberándome, rescatándome, sacándome adelante, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cuál es el único requisito acá? La fe. ¿Nazco con la fe? No. Efesios 2.8. Esto no de vosotros, pues es que don de Dios. Dios me regala la fe. Romanos 12.3. Cada uno recibe una medida de fe para que pueda ser salvo. No nazco con fe. Dios me da fe en algún momento de mi vida para que pueda creer en Cristo, Romanos 1.3, para que pueda creer en el Evangelio, Romanos 1.16, para que pueda ser salvado, Romanos 1.16, para que pueda ser declarado inocente, Romanos 1.17, y para quitar de sobre mi vida lo que estaba, es decir, la ira de Dios, Romanos 1.18. ¿Clarinetes? Sí, ¿qué es esa terminología? Perdón, mi hermano, ¿le está quedando claro? ¿Está quedando claro? Claro. ¿Sí? ¿Claro?
Muy bien, listo. Entonces, el tema. Claro, señora. Lo repito, con mucho gusto. Yo te lo repito. Pero claro que sí. ¿Desde dónde? ¿Desde cuando estaba diciendo clarinetes o desde antes? De- Desde antes. Muy bien, listo, perfecto. Ok. Estaba diciendo yo que estos 3 versículos, si quieres estos 4, tienen que estar bien claros en la cabeza. ¿Sí? Tengo que entender cuál es el tema del Evangelio. O mejor, ¿quién es el tema del Evangelio? El tema del Evangelio es Jesucristo. Romanos 1:3. Lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 1, versículo 17. ¿Qué hizo? Otorgarme a través de su sacrificio justicia, es decir, justificación, es decir, inocencia, es decir, absolución de mis cargos. ¿Ok? Y ya absuelto de mis cargos, Romanos 1:17, yo puedo ser salvado, Romanos 1:16. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El poder de Dios puede fluir de su trono a mi vida, salvándome, liberándome, rescatándome y sacándome adelante. Romanos 1:16. ¿Cuál es la condición para esto? La fe, porque le funciona a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Romanos 1:17. Esa fe es mía, yo la pongo. No, yo no tengo. Estoy muerto en delitos y pecados. ¿De dónde quiere que saque fe? Por eso Efesios 2:8 dice que la fe es don. ¿Qué es don? Regalo. La fe es regalo de Dios. Dios me la regala en algún momento de mi vida para que yo pueda creer en Cristo, Romanos 1:3, en su obra, Romanos 1:17, pueda ser librado, Romanos 1:17, pueda ser salvado, Romanos capítulo 1, versículo 16, y de mi vida se quite lo que hasta el momento había. ¿Qué había hasta el momento? La ira de Dios, Romanos 1:18. ¿Por causa de qué? Por causa de mi impiedad y por causa de mi injusticia, con las cuales yo pecaba contra Dios, impiedad, pecaba contra el hombre, injusticia, y con tanto pecado que había en mi vida, el Evangelio se detenía en mi vida, se estanca en mi vida y al mismo tiempo queda estancado sobre la faz de esta tierra. El propósito de Satanás es precisamente llenar al mundo de pecado para estancar o detener la verdad. Note la última frase del versículo 18. Que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué detiene la verdad? ¿Qué es lo que detiene la verdad? La injusticia, o sea, el pecado contra los hombres, que es consecuencia de la impiedad, que es el pecado contra Dios. Ahora, ¿cómo vemos el planeta? ¿El planeta está lleno de la verdad o el planeta está lleno de injusticia? ¿El planeta está lleno del Evangelio o el planeta está lleno de impiedades? ¿El planeta está lleno de Dios o el planeta de qué está lleno? ¿Qué dice usted? De injusticia. El planeta está lleno de impiedades, está lleno de injusticia. ¿Esa es obra de quién? De Satanás. Llenar el mundo de impiedad y de injusticia para de esa manera detener el avance de qué? Última frase del versículo 18, detener el avance de la verdad. Es estrategia demoníaca. Alguno dirá, yo no veo al diablo por ningún lado. No lo ve por ningún lado. Él se cuenta todo lo que hace, lo hace diariamente. El diablo no descansa. Mañana, tarde y noche. En este momento, ¿cuántos asesinatos? ¿Cuántos robos? En este momento, ¿cuántas infidelidades? En este momento, ¿cuántas mentiras? En este momento, ¿cuántas cosas malignas están ocurriendo? Todas, dirá usted. Muy bien. Y es más, la maldad que se desarrolla sobre el planeta, que la predicación del evangelio que se desarrolla sobre el planeta, teniendo en cuenta que estamos en la época, esto es escatología, estamos en la época de la iglesia tibia, es decir, la iglesia de la Odisea, es decir, la iglesia de Apocalipsis capítulo 3. Y esta iglesia es tibia, esta iglesia es carnal, esta iglesia es perezosa, esta iglesia pervierte el evangelio. Esta iglesia no predica lo que es. Para esta iglesia todo está bien. ¿Cómo sabemos que para esta iglesia todo está bien? Esta iglesia se la pasa diciendo, yo soy rico, o sea, todo está bien, me he enriquecido, o sea, todo está bien, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Sí se da cuenta que todo está bien? Los temas de esta iglesia,
todos son temas que tienen que ver con pura psicología, motivación, actitud positiva. Esos son los temas de la iglesia contemporánea. Los temas de la predicación en la iglesia del remanente de Cristo son los temas de la Biblia. Es el evangelio, es la carta a los romanos. Si hay que hablar del pecado, hay que hablar del pecado. Pregunta, ¿y hay que hablar del pecado o no hay que hablar del pecado? ¿Puedo yo hablar de las buenas noticias sin confrontar a la gente con las malas noticias? ¿Qué me dice usted? ¿Puedo yo decirle a la gente, mire todo lo que Cristo ganó para usted en la cruz del Calvario, sin antes decirle, pero es que mire la condición espiritual en la cual usted se encuentra? ¿Cuál es el orden de los factores? Lo que encontramos en Romanos. El apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, dice, primero nos confrontamos con la verdad. Si no nos confrontamos con la verdad, no hay convicción de pecado, no hay arrepentimiento, no hay abandono de lo malo. Entonces, cuando uno le ofrece el evangelio, uno no lo va a estimar importante, no lo va a valorar. Uno va a decir, ¿yo para qué quiero eso si yo estoy bien? ¿Cómo así que está bien? Yo fui a esa iglesia y me dijeron que yo era un campeón. Yo fui a esa iglesia y me dijeron que yo era un héroe. Yo fui a esa iglesia y me dijeron que yo era un victorioso, extraordinario. Yo fui a esa iglesia y me dijeron que Dios me quería como yo era. Y si me quieren como yo soy, pues entonces yo para qué voy a cambiar. Ahí se da cuenta usted que la iglesia está pervertida. Así. Es una iglesia fría. Es una iglesia carnal. Es una iglesia perezosa. Es una iglesia que ya no es la iglesia. Es una iglesia que Cristo la mira y le provoca algo en su estómago divino. Vómito. Porque dice el texto, te vomitaré de mi boca. Cuando hay todo eso, no estamos bien. Cuando hay todo eso en una congregación, nadie diga que estamos bien, nadie diga que vamos bien. Cuando usted ve que en la predicación no se habla de esto, no estamos bien. Ni siquiera mal. Re mal. Ni siquiera re mal. En la inmunda, como decimos acá. Totalmente depravados. Y tenemos que ser conducidos al arrepentimiento y no importa que se haga llamar apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Si no está haciendo las cosas como son, ha apostatado de la fe y ha pervertido el evangelio. Y Dios le tiene asco. Y a Dios le causa náuseas. Y Dios tiene ganas de vomitar. Mis estimados hermanos en Cristo, es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos las 7:20 de la noche. Por hoy dejamos hasta ahí. Dentro de 8 días continuamos. Mire cómo nos rindió hoy, ¿no? ¿Cuántas personas presentaron la evaluación? Muy bien, otra vez felicitaciones. Y aunque no alcanzamos a avanzar, sino un solo versículo, yo creo que ese solo versículo causa un jonrón, la saca al estadio. Por favor, memorizar para dentro de 8 días, Romanos, capítulo 1, versículo 18. Lo voy escribiendo ahí en el chat. Permítame un momento, por favor. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Ahí está, Romanos 1, 18. Muy bien. Como Carolina está que se dice los versículos, entonces dentro de 8 días Carolina de primeras va a decir los 9 de hoy más Romanos capítulo 1, versículo 18. ¡Qué maravilla! Muy bien. Santísimo Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Te damos gracias por la sustancia, por la médula, por el concentrado que nos has dado hoy, por la doctrina, por la palabra. Te damos gracias por llenar nuestras vidas, por alimentarnos, por darnos de comer, Señor, por la sed y el hambre que hay entre nosotros, Señor Dios. Porque yo sé que aquí hay personas, mi Dios, que están aquí en mi misma casa y en mi misma localidad y en mi misma ciudad. Pero también hay personas que están por fuera de este departamento de Cundinamarca y hay personas que están por fuera de este país, Señor. Aquí hay personas conectadas desde México. Ahí está Mario, desde Estados Unidos. Ahí está Gloria, Alicia, desde España. Allá está Juan Esteban y está Estefanía. Pero también hay personas conectadas desde Australia. Ahí está Vivian y está Leonardo, Señor Dios. Y cuando la gente se conecta a las 2 de la mañana, la gente discierne, Señor Dios, que no es el hombre, sino que es tu espíritu. Esta gente está aquí es por ti, no por mí. Esta gente está aquí, Señor Dios, porque tú hablas, porque tú predicas, porque no les importa trasnochar, ni madrugar, ni sacrificar, ni hacer lo que sea con tal de que tú les hables. Y yo creo que hoy tú nos has hablado a todos, Señor. Esa es tu palabra, ese es tu evangelio, Señor.
ninguna corona sobre mi cabeza, Señor, ninguna honra para mí, ninguna gloria para mí, toda te pertenece a ti. Tú eres el tema del Evangelio, no yo. Tu obra es el tema del Evangelio, ninguna obra mía es el tema del Evangelio. Lo que había sobre mi vida era tu ira por mi impiedad y por mi injusticia. Si no hubiera sido por tu gracia y por tu misericordia, yo estaría, Señor Dios, consumido en mi maldad. Y ya está muerto en el infierno y esperando mi turno para el lago que arde con fuego y azufre. Yo lo reconozco, Señor Dios, que soy un pecador que ha sido justificado por tu gracia. Un pecador al cual tú le has regalado fe y a través de esa fe he podido creer en ti y en tu obra. Y tú me has justificado, me has declarado inocente. Y tú me has capacitado y me has habilitado para hacer lo que dice el texto. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y de esta manera anunciamos el Evangelio, Señor Dios, a través de hombres, pecadores, pervertidos, depravados, pero salvados por tu gracia y por tu misericordia. Y anunciamos el Evangelio por donde quiera que vayamos, mi Dios. No importa dónde sea, en Suba, en Álamos, en Carimagua, en Soacha. No importa dónde sea, mi Dios, en Cajicá. No importa dónde sea, en Ciudad Bolívar, dentro del país, fuera del país, la necesidad del Evangelio es latente. Todos los seres humanos estamos en la misma condición y todos necesitamos la misma buena noticia después de habernos dado la mala noticia. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza. Y Señor, el resultado de esta clase en tus manos queda. Mueve nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestro espíritu. Levántanos, Señor. Haznos prosperar espiritualmente hablando y conviértenos en gente avivada, no tibia, avivada, no perezosa, avivada, no pervertida, que seamos capaces otra vez de levantar el estandarte del Evangelio y predicarlo por donde quiera que nosotros vayamos. Gracias por estas maravillosas personas que hoy se conectan. Gracias por todos los que presentaron su evaluación, por esas ganas de crecer, por esa disposición para memorizar versículos. No lo hacen delante de mí, ¿quién soy yo? Lo hacen delante de ti, lo hacen para agradarte a ti. Y al hacerlo, ellos crecen, ellos maduran. Y ese es el legado, es el ADN que tú nos has dado, el conocerte y conocerte bien, conocerte de manera exacta, conocerte no dentro de un legalismo y no dentro de un libertinaje, sino conocerte dentro de tu palabra, guiados y movidos por tu Santo Espíritu. Para ti, mi Señor, de parte de este siervo, de parte de este esclavo, para ti la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.